Este sermón fue predicado el 10 de agosto de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, titulado David y Goliat, mata al dragón, salva a la princesa, basado en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 16. Esta es quizás la historia más famosa de la Biblia. Incluso si alguien nunca ha abierto la Biblia en su vida, probablemente haya oído hablar de David y Goliat. La historia se ha convertido en tema de muchas pinturas y reuniones motivacionales, una fuente de inspiración para quienes enfrentan grandes desafíos en la vida. Es una historia motivadora para quienes emprenden lo imposible. Fíjense en David, no le importó la magnitud del problema. Avanzó con valentía e hizo lo imposible. Por supuesto, la actitud de David puede ser un gran estímulo para todos nosotros, pero el texto dirige principalmente nuestra atención hacia Jesucristo. Este es el Evangelio según David, el Evangelio o la buena nueva de Jesucristo revelado en las secciones de la Biblia. La Biblia esta no es una historia de la gloria de David. Claro que recibe la gloria cuando al regresar de la batalla oye a las mujeres cantarles alabanza. Capítulo 18, versículo 7. Pero esto no es heroísmo como el de Aquiles u Odiseo. David no lucha porque su honor haya sido menoscabado. La lucha para exaltar el nombre de Dios y salvar a su pueblo. Los filisteos se fortalecen tras su reciente derrota y Saúl reúne un ejército para la batalla. Pero, ¿qué sucede en el campo de batalla? Goliat emerge de las filas del ejército filisteo. Un gran dragón, una bestia, podría decirse. La Biblia destaca su armadura y armas. Lleva una armadura que parece escamas. Es enorme. Esta descripción debería sugerir inmediatamente un gran dragón o una bestia. Versículos del 5 a 6. Entonces, un tirador llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y un plano de altura, emergió de las filas filisteas. Llevaba un casco de bronce y una armadura de escamas, y su armadura pesaba 5,000 siclos. Goliat medía 3 metros de altura y llevaba una armadura que pesaba unos 70 kilogramos. Su lanza era como una vara de tejedor con punta de hierro y pesaba unos 7 kilogramos. Dio un paso al frente y desafió a Israel. ¿Para qué vamos a luchar? Solo tienen que intentar derrotarlo. Entonces comenzó a insultar a Dios e a Israel. Cuando los israelitas vieron al gigante, se aterrorizaron. ¿Recuerda dónde más terminaron los israelitas? A los gigantes. Antes de entrar en la tierra prometida, los espías hablaron de los altos habitantes, los gigantes que habitaban la tierra prometida, lo que infundió temor en las filas del ejército. Pero hubo quienes dijeron, sí, son gigantes, pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. Los venceremos. Estos hombres eran Josué y Caleb. Así sucedió. Los gigantes cananeos fueron derrotados por el ejército de Josué. Josué confió en Dios y sus promesas. Caminó por fe, no por vista. Es probable que Goliat sea descendiente de estos gigantes que habitaron Canaán. Números capítulo 13, versículo 25 al 33. Josué capítulo 11, versículos del 21 al 23. En la situación con Goliat, ningún israelita salió a luchar. La excepción fue David, el nuevo Josué. Sin embargo, antes de que David luchara contra Goliat, vemos qué sucede. David ya había sido ungido rey por Samuel. Estaba lleno del Espíritu Santo. Su padre, Yesé, le envió al campo de batalla, repartiendo pan y queso a través de él a los soldados. ¿Por qué David no estaba en el ejército? Porque era demasiado joven.
Los hombres podían unirse al ejército a partir de los 20 años. David probablemente tenía alrededor de 17 años en ese momento y debía esperar un momento pastoreando ovejas. Anteriormente en la Biblia encontramos una historia donde otro de los hermanos menores también le lleva comida a sus hermanos. Se trata por supuesto de José. Su padre lo envió a llevar comida a sus hermanos mientras trabajaban. Aquí vemos un paralelismo entre José y David. José es vendido a Egipto por sus hermanos. Aquí vemos cómo David es tratado por su hermano mayor. 1 Samuel capítulo 17, versículo del 28 al 30. Cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar así a los hombres de guerra, se enfureció con David y dijo: ¿Por qué has venido aquí? ¿A quiénes has confiado estas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la furia de tu corazón, y has venido aquí solo para presenciar la batalla. David respondió: ¿qué he hecho ahora? Fue solo una palabra. Luego se apartó de él y habló de lo mismo. Los hombres se dieron la misma respuesta que antes. Así que David no es solo un nuevo Josué que conquista gigantes, sino también un nuevo José rechazado por sus hermanos, pero fiel a Dios. Tanto José como David esperaron pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Recuerda el sueño de José y sus hermanos, inclinándose ante él. José no reclamó la gloria de inmediato, fue fiel en las cosas pequeñas y Dios lo salvó. Vemos los mismos en la vida de David. No busca con avidez la gloria ni un trono tras ser ungido rey. Espera con paciencia. Ambos son una imagen, un tipo de Cristo, quien tampoco busca la gloria cuando el diablo le ofrece reino. Esto no se debe a que la gloria y un reino no le interesen. Nuestro Señor demuestra una fe paciente y busca la gloria en el momento preparado por el Padre, cuando la obra de la cruz se haya completado. Goliat apareció en la línea durante 40 días, lo que debería llamar nuestra atención sobre el peregrinar de Israel por el desierto. Israel se niega a entrar en la tierra prometida debido a los gigantes. Solo después de 40 años de peregrinar por el desierto, Josué expulsa a los gigantes e Israel, bajo su liderazgo, ocupa la tierra de Canaán. Aquí Israel, bajo el liderazgo de Saúl, también está aterrorizado, pero de repente aparece David, un nuevo Josué, y después de 40 días de temor durante el gigante, guía a Israel de regreso a la tierra prometida. El número 40 días también debería recordarnos el gran Josué y al gran David, quien pasó 40 días en el desierto luchando contra el gran Goliat. Resistió sus tentaciones y no respondió a sus provocaciones, y más tarde en la cruz, tras ser mordido en el talón, aplastó la cabeza del gran Goliat, al igual que David. David llegó al campo de batalla, y justo entonces oyó a Goliat burlarse de Israel y blasfemar el nombre de Dios. El versículo 26 habla de una interesante diferencia entre cómo los hombres veían la situación y cómo la veía David. David dijo a los guerreros que estaban a su lado: ¿qué será de este hombre que mata a este filisteo y quita el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso que insulta a las filas del Dios viviente? Para David, insultar a Dios es blasfemia, algo indignante. Y David reacciona, y no se trata de su orgullo herido ni de sus sentimientos religiosos. Se centra en Dios, no en sí mismo. David se centra en el hecho de que un vil filisteo se atreve a alzar la cara contra Dios. Acude a Saúl, quien al ver a David teme profundamente el resultado del duelo.
Versículo 32. Pero David dice que nadie desmaye por su causa, ni siquiera lo menciona por su nombre. ¿A qué nos recuerda esto? A nuestro Señor. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque tienes a un Dios bueno y poderoso de tu lado. David demuestra fe, así que Saúl le permite luchar. Saúl intenta ponerle su propia armadura a David, pero no es la mejor. David se niega a ponérsela, lo que significa que Saúl no recibirá reconocimiento ni participará en la victoria. No fue el hombre quien le proporcionó las armas para ganar esta batalla. Dios lo haría. Fue Dios quien preparó a David para su papel de Salvador, poniéndolo como pastor y bendiciéndolo con la habilidad de usar una honda. No era una honda, los niños las usaban para disparar a gorriones o latas. ¿Alguna vez has tenido una honda? Yo sí. Una goma elástica de la ropa interior y un trozo de alambre doblado. Se usaba como grapa, y un trozo de ramita y una goma elástica gruesa del pantalón de chandal como piedra. Una honda era una arma grande utilizada por muchas unidades en los ejércitos antiguos. Dos correas o cinturones estaban conectados por una bolsa, un trozo de cuero, en la que se colocaba una piedra, pero no era un bolsillo para una piedra diminuta, sino para una piedra quizás un poco más pequeña que una pelota de baloncesto. La piedra se hacía girar y luego se lanzaba al aire. La honda no era un juguete, sino un arma de guerra. En todo este ejército había 700 hombres escondidos, zurdos, cada uno de los cuales podía acertar a una piedra lanzada con honda sin fallar. Jueces 20:16. Una honda también era un arma, no un juguete, y David no era un niño, sino un joven entrenado con la honda. David luchó contra Goliat con el arma que usaba para luchar contra las fieras. David no sucumbió a la estrategia de Goliat, pensando que Israel enviaría un guerrero con espada y lanza. Esta es otra lección para nosotros. No sigan las estrategias de los enemigos de Dios. Ejemplo, debate sobre si Dios es bueno o malo. Acusaciones a un incrédulo de que Dios es malo. Piensa, no le des al clavo explicando a Dios, pero dispara con una honda. Así que la pregunta es, ¿bajo qué estándar es malo? ¿Por qué debería Dios someterse a este estándar? ¿Quién es su tutor? ¿Estamos todos sujetos a este estándar? ¿Y según quién? ¿Por qué deberíamos escuchar a esta persona? David se manifiesta firme en el campo de batalla y mantiene la calma. No arremete contra Goliat con furia. Mantiene la fe y la confianza en la fidelidad de Dios. Dios responde al desprecio del filisteo enviado a un joven con una honda contra él. Goliat interpreta esto correctamente: soy un perro. Entonces el filisteo le dijo a David: soy un perro, para que vengas a mí con garrotes. El filisteo maldijo a David y a sus dioses. Si eres un perro, y como perros que ladran, no serás herido por una espada, sino por una piedra. ¿Cuánto duró la lucha? Muy corta, como la lucha de Jesús contra el diablo. Con el alimento de su boca destruirá al anticristo y a sus enemigos, y entonces se manifestará el maligno, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Así se vio la lucha de Aslan con la bruja blanca, muy rápida, pero la lucha no termina con el lanzamiento de una piedra a través de una honda. Hay una etapa posterior en este duelo, una que se emite en los libros para colorear y las reuniones motivacionales.
David remata a Goliat con su espada y luego le corta la cabeza. Versículos 49 y 51. Tales descripciones nos ofenden en nuestra sociedad higiénica, pero deberíamos regocijarnos en esto. Los cuentos de hadas nos enseñan una importante verdad bíblica. Cuando matan dragones, la gente del pueblo se alegra. No llama a activistas por los derechos de los animales. Goliat parece como su ídolo Dagón, quien fue derribado ante el arca de la alianza en la cabeza desastrosa. Los idólatras se convierten en ellos, como dice el Salmo 115 del 1 al 8. Recuerden algunas historias. Jueces 5:26. Extendió su mano izquierda como estaca y la derecha como martillo. Golpeó a Sisara y le aplastó la sien. Jueces 9:53. Una mujer arrojó una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y le destrozó el cráneo. Todo esto debería recordarnos la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te aplastará en la cabeza, y tú le herirás el talón. Génesis 3:15. ¿Qué le pasó a la cabeza de Goliat? 1 Samuel 17:54. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén y guardó sus armas en su tienda. Pero Jerusalén era una ciudad santa y nadie podía traer un cadáver allí. Así que pudo haber sido en algún lugar cerca de Jerusalén, por ejemplo, en el Monte de los Olivos. La palabra Gólgota, donde Jesús fue crucificado, proviene de la palabra Goliat en Gat. Por lo tanto, nuestro Salvador fue crucificado donde se exhibía el cráneo de Goliat. Simbólicamente se podría decir que incluso cuando sus pies sangraban por los clavos clavados, aplastaron la cabeza del gigante. El gran David aplasta la cabeza del gran Goliat. Una hermosa expresión de esta verdad es la imagen de Cristo crucificado sobre una calavera, que se encuentra justo debajo de la cúpula de la iglesia de Santa María en Gerardo. Así tenemos la exaltación del Hijo de Dios mediante su muerte, que significa la derrota del diablo y sus huestes. Así que David mata al dragón y toma a la joven como esposa. Hizo lo mismo que Cristo, quien aplastó la cabeza del dragón y tomó a la joven como esposa, es decir, a la iglesia, su esposa, a quien salvó. Jesús mató al dragón y salvó a la esposa. Este es el Evangelio, este es el tema central de la Biblia. El dragón usurpó la propiedad de Dios, el mundo y la humanidad. Pero un guerrero vino al mundo y usando herramientas comunes con las que había trabajado desde niño, 2 vigas clavadas, destruyó la cabeza del dragón y liberó a la niña, la iglesia, la novia, para luego tomarla por esposa. Todos los hermosos cuentos de hadas, todas las buenas historias, todas las películas, todos los libros se basan en esto. El villano, el amor y el sacrificio del héroe para salvar al mundo. Y un final feliz. Lloramos con estas historias porque nos cuentan lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que estamos llamados a hacer. La derrota de Goliat provocó un grito de alegría y un mayor coraje entre los israelitas. Los filisteos estaban aterrorizados, su moral y coraje se derrumbaron, y atemorizados huyeron y perecieron a manos de Israel. Todos dependían del resultado de esta batalla entre los dos representantes de los dos ejércitos. Así es con nosotros. No es por nuestras acciones que las fuerzas de la oscuridad son derrotadas. No podríamos haberlo hecho solo. Así como nadie en el ejército de Israel pudo derrotar a Goliat, esto solo pudo suceder mediante el poder
de un gran ungido por Dios. David, quien era la imagen de Cristo, pero David no derrotó a Goliat por sí solo. La razón de la victoria de David sobre Goliat se registra en el capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerpo de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde ese día el Espíritu del Señor vino sobre David y permaneció sobre él. El Espíritu del Señor vino sobre David. Así que vean cómo el poder del Espíritu se revela en nuestras vidas, en la obediencia a Dios, en la valentía de proclamar su nombre, en el servicio a su nombre. El poder del Espíritu Santo se revela en las batallas contra dragones. David contra Goliat, Abraham contra los Kedorlaomor, Sansón contra los filisteos, David contra los amalecitas, Cristo contra Satanás. Y así sucede con nosotros hoy. Andar en el Espíritu Santo es valentía para Cristo. Celo, obediencia, santidad, sacrificio, lucha contra el pecado, lucha por la gente. David es un ejemplo perfecto de la fidelidad en lo pequeño, de fe paciente que logra grandes cosas. Aprendió a disparar con una honda mientras protegía a las ovejas de los depredadores. Más tarde, en un momento crucial, esta habilidad se utilizó para salvar al pueblo de Dios. Hoy tenemos Goliat moderno, las tentaciones del diablo en nuestras vidas, en nuestra cultura, y personas hostiles a Dios y el Evangelio. ¿Cómo las combinamos? Sé fiel a tu pasto, a las pequeñas cosas a las que Dios te ha llamado. David fue fiel en su hogar. Fue un hijo piadoso, obediente y valiente. Fue fiel a su trabajo diario. Sé un padre fiel, un hijo fiel, un miembro fiel de la iglesia, un empleado, un líder, un discípulo. Sé fiel en la oración, en el diezmo. No esperes a que un rayo derribe a Goliat. Estás llamado a cambiar el mundo que te rodea mediante una fidelidad sencilla, presente y diaria. La Biblia contiene muchas historias similares en las que la fidelidad de un creyente en las cosas cotidianas se convierten en manos de Dios en una herramienta para salvar a Israel, una herramienta para cambiar la historia. A manera de resumen 1, David gana porque se centra en Dios, no en sí mismo, no en sus propias habilidades. Los números importan, no importan. Lo que importa es quién está de tu lado. 2. En tu llamado, en tus desafíos, usa lo que tienes. No pongas que excusas para no tener algo. A veces la habilidad de usar una honda es una habilidad valiosa. A veces usa la habilidad de usar una aguijada de buey, como en el caso de Sangar, quien usó una para matar a varios cientos de filisteos. A veces Dios usa la habilidad de clavar una estaca de tienda con suavidad y precisión, como en el caso de Jael, quien clavó en el templo el malvado Sisara. A veces Dios usa la habilidad de asistir partos y cuidar de los recién nacidos, como en el caso de las parteras en Egipto, para salvar a los niños hebreos. En todos estos ejemplos, un simple acto salvó al pueblo de Dios, y un hombre o mujer fiel hicieron historia. A veces la capacidad de hornear, enseñar, programar, diseñar, hacer decoraciones, aislar, traducir, tocar un instrumento o escribir son habilidades piadosas. Ve oportunidades en cada situación, no razones para huir. Una persona dispuesta busca soluciones. Una persona reticente busca excusas. Cuando los israelitas vieron a Goliat pensaron, es demasiado grande para que lo derrotemos. Cuando David vio a Goliat pensó, es demasiado grande para que lo golpee con una piedra. 3. Jesús es el más grande de todos los matadores de gigantes. Trae la victoria a su pueblo, derrota al diablo y le aplasta la cabeza. Despoja al gigante de su armadura, tal como lo hizo David en el versículo 54.
David tomó la cabeza del filisteo, la llevó a Jerusalén y colocó la armadura en el tabernáculo. Esto es lo que hace Jesús. Él toma el botín de guerra. Lucas 11, del 15 al 22. Pero algunos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Pero otros, para ponerlos a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo no queda asolado, y una casa se cae contra otra casa. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá permanecer su reino? Porque decís que yo echo fuera a los demonios por Belcebú. Pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte protege su casa con su armadura, sus posesiones están aseguradas. Pero cuando venga uno más fuerte que lo derrote, le quitará todas las armas en las que confiaba y repartirá su botín. Jesús desarmó al diablo y tomó las armas de guerra mientras expulsaba a los demonios. Hizo exactamente lo que sucede en el pasaje de hoy. Goliat es derrotado, así que el campamento filisteo está saqueado. Los hombres de Israel y Judá se levantaron, lanzaron un grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta Gat y las puertas de Hebrón. Los filisteos muertos yacían en el camino de Saraín y a Gat y a Hebrón. Los israelitas, al regresar de perseguir a los filisteos, saquearon su campamento. El diablo ya no usa armadura, su armadura está en la tienda de Jesús. Jesús es el gran David, el destructor de bestias. Colosenses 2:14 y 15. Él anuló la deuda que había contra nosotros, al que la exigía, y la quitó clavándola en la cruz. Desarmó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en él. Si Goliat es desarmado y derrotado, los ejércitos de Israel pueden marchar sobre los campamentos filisteos. Si el diablo es desarmado, la iglesia puede salir al campo, al mundo, derribando las fortalezas del diablo. Podemos avanzar con valentía y hacer discípulos de Jesús en todas las naciones. Amén.